En caso de que no sepas cómo se siente una cefalea en racimo, imagínate conduciendo un atizador caliente detrás de alguno de tus párpados y levanta lentamente uno de tus globos oculares. Ahora dobla ese dolor. Ahora imagina sentir esas ráfagas tan breves durante días o semanas a la vez. Hasta este año nunca tuve un solo dolor de cabeza en mi vida, ni siquiera una crisis de migraña que recordase haber experimentado de manera inconsciente. Es por eso que, cuando sentí como si alguien hubiera llevado una escopeta o un gatillo de pistola al interior de mi ojo izquierdo, entré en desesperación. Inmediatamente llamé a mi novio Chris, porque suponía que había un derrame de sangre en mi ojo. Sin embargo, tan pronto como pude expresar lo que sentía en ese momento, ese dolor comenzó a reducirse. Con las experiencias previas en medicina que yo conocía, intenté buscar esa sintomatología en una página de internet. Después de descartar el cáncer por lógica, descubrí que lo que experimentaba en esos momentos era una cefalea en racimo, y que probablemente experimentaría una gran cantidad de ellos tan pronto como el cantar de un gallo. Me tomé tantas aspirinas como si fueran caramelos y me preparé para lo peor. Los siguientes días fueron una tortura absoluta. Alrededor de cada 12 horas, aproximadamente, podía sentir que ese dolor tan terrible comenzaba a apoderarse de mi cuerpo, hasta que me revolcaba en el suelo del dolor tan intenso y agonizante. Llegué al punto en que estaba pensando que estaba perdiendo poco a poco la visión de mi hemisferio izquierdo, cuando aparecían esos molestos dolores de cabeza. Eso yo lo pude notar en el cuarto día. Tras una jornada imparable de dolores de cabeza, me arrastré hasta el baño para echarme un poco de agua con el propósito de enjuagar mi rostro, cuando vi lo que parecía ser una vena en mi frente palpitando, traspasando de mi frente hasta el cuero cabelludo y se esfumó. Aterrorizada, tomé mi mano lentamente y poco a poco la empujé con miedo de romperla. El dolor atravesaba mi cráneo y lo que pensaba que podría ser una vena, rápidamente se retorcía y desaparecía entre mi cara. No estaba segura de lo que estaba presenciando, así que comencé a buscar de manera desesperada en internet cualquier tipo de remedio, tratamiento o resultado. No encontré nada relacionado con las venas palpitantes en cefalea de racimo o algún resultado parecido. Fue solo un momento después que sentí el ramalazo de dolor dispararme desde el interior de la pupila de mi ojo. Me desplomé retorciéndome de dolor y lentamente me fui arrastrando hacia el espejo del baño. Podía verlo de nuevo, esa cosa que palpitaba desde el interior de mi cabeza, pero esa cosa estaba más cerca de mi ojo que de mi cabello. Insegura de qué más podía hacer, agarré un cuchillo de cocina, así como un par de toallas y con una de mis manos temblorosa puse manos a la obra. Puse una toalla de cocina en mi boca y lentamente corté la piel sobre mi ceja, haciendo todo lo posible por evitar la masa palpitante e hice una incisión en mi piel. Podía sentir como la cálida y pegajosa sangre comenzaba a chorrear, pero mi visión era tan limitada en mi ojo izquierdo que no hacía mucha diferencia. Luego de un minuto de cortar y curiosear pude ver algo, parecía un tubo marrón plano debajo de mi piel. Pude ver que latía fuertemente. Para entonces, el dolor se estaba volviendo insoportable y tuve que sujetar el lavabo de mi sanitario solo para no desmayarme. Después de orientarme, mordí una esquina de la toalla con la fuerza de mis dientes y agarré la pequeña masa sobre mi ojo. Acto seguido tiré. La masa era viscosa e increíblemente larga. Podía sentir cómo la parte trasera se deslizaba por la parte posterior del cráneo de mi piel. Cuando lo saqué por la abertura que había cortado, la presión en mi cabeza comenzaba a disminuir, pero el dolor era cada vez más y más intenso. Sabía que ya no podía dar marcha atrás, no con lo que sea que me cuelgue a la mitad de mi rostro. Agarré mi plancha para el cabello, logré enredarlo alrededor de las tenazas y comencé a girarlo. Poco a poco podía sentir cómo esa cosa marrón estaba cada vez más cerca de la hendidura de mi ceja. Tras lo que parecía una eternidad, tuve un extremo de esa masa enredado entre ambas tenazas de mi plancha del cabello. Todo lo que quedaba tan solo era el otro extremo incrustado aún en mi ojo izquierdo.
Empecé a jalar con todas mis fuerzas, mi visión entra y sale como si estuviera tirando directamente de la parte de mi cerebro encargada de la visión. Con un grito, puse todo mi esfuerzo para hacer un tirón final y escuché un espantoso estallido cuando la última parte de la masa estorbosa fue expulsada, con la mitad de mi rostro chorreando sangre y respirando agitadamente. Miré lo que estaba atrapado en mi plancha del cabello, un poco más de 2 pies de largo era lo que se parecía a alguna especie de tenía. Sin embargo, uno de los extremos estaba repleto de dientes similares a la pus. Empecé a sentir que estaba desvaneciéndome y sabía que iba a necesitar ayuda, así que traté de llamar a mi novio, y tan pronto como respondí la llamada, me volvió ese dolor de cabeza en racimo, esta vez peor que nunca. Sentí mis rodillas muy debilitadas, pero hice todo lo posible por sostenerme y ponerme en contacto con Chris. Mirándome al espejo me di cuenta de los problemas en los cuales ya estaba involucrada. Toda mi cara ya estaba repleta de más de una docena de venas pulsantes yendo en todas direcciones. Luego de eso no podía ver más que la oscuridad. Estaba en una cama de hospital después de varios días, con Chris a mi lado. Tenía vendas alrededor de mi cabeza y cubriendo la zona de mi ojo izquierdo. Chris me dijo que corrió a mi departamento en cuanto escuchó mis gritos en la llamada, solo para toparse con mi cuerpo plantado en el suelo rodeada de un charco de sangre con la mitad de mi cara palpitando. Me llevaron a urgencias y los cirujanos sacaron un total de 17 tenías de mi cabeza. El más pequeño medía 7 pulgadas, y el más grande que encontraron medía 3 pies y medio. De alguna manera, pude ingerir una raza desconocida de tenía, que al nacer me había estado alimentando mi cerebelo. Esas tenías eran las causantes de lo que yo sospechaba que eran unas cefaleas en racimo. Ellas masticaban la cuenca de mi ojo izquierdo y la más pequeña se encontraba envuelta en mi nervio óptico causando manchas en mi vista. Los doctores y oftalmólogos hicieron cuanto pudieron y más, pero no pudieron salvar mi ojo. El daño había crecido y agravándose desde hace más de 4 días. También sufrí daño severo en mis nervios, debido a que los más grandes lograron enredarse sobre mi médula espinal. Los doctores nunca habían visto algo como las tenías que encontraron en mí, y ni siquiera supieron imaginar dónde y cómo fueron localizados en mi cuerpo. Ahora cada dolor de cabeza, por muy pequeño que sea, me envía a un ataque de pánico absoluto. No puedo alejar esa imagen cuando me vi al espejo y veía que todas esas tenías se alimentaban de mi cráneo.